estás? Buen día Florencia, a Lorena, a Haroldo, a todos los oyentes. Estamos con La Voz del Campo, el espacio que nos convoca todos los miércoles a las 9 de la mañana. En este caso vamos a hablar con alguien muy importante, que ocupa un cargo importante. Estamos hablando de una persona que es ingeniero agrónomo, un productor de la zona de González Chávez. Se trata nada más y nada menos que el presidente por segundo periodo consecutivo de Carvap, Matías de Velasco, a quien saludo en este momento. Buen día, Matías. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan por Villegas? ¿Cómo le va? Bueno, acá amanecimos con una mañana muy fría y bueno, con una noticia que en realidad es de ayer, pero va a repercutir, que nos convoca en esta charla, que suma un hito más a esta charla, porque pensamos hablar con el presidente de Carvap de las agresiones que están sufriendo algunos productores, rotura de silobolsa, quema de campos, y justamente ayer se producía la quema de rollos de alfalfa en el campo del presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Coméntenos un poco cuál es esta situación, Matías, que preocupa a todos los productores y que día a día va sumando nuevos capítulos. Bueno, es cierto, se están produciendo actos de vandalismo en el campo. ¿Qué hacer con esta situación? Primero, lo que hicimos desde Carvap es tomar contacto con las más altas autoridades, tanto de provincia como de nación, en todas las provincias hay que lo mismo, porque todo este daño a la propiedad privada en realidad también lo que refleja es una gran falta de capacidad de convivir dentro de una misma sociedad con gente que piensa distinto, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta todo ese grado de beligerancia, todo ese grado de todos esos audios y filmaciones que circulaban fin de semana, lo cual en cierta forma hace peligrar la paz social. Por eso es que nos decidimos a tomar contacto, como les decía recién, con autoridades de provincia, con autoridades de nación. Soy consciente que de otras entidades hicieron lo mismo, para bajar un poco a tierra, bajar un poco todo ese grado de violencia que había, todo que en cualquier momento podía terminar en una catástrofe, ¿no? Esto fue muy bien recibido por las autoridades. Creo que es necesario, incluso además, por ejemplo, acá en la provincia, la patrulla rural, con una medida muy acertada, pidió un informe dentro de cada partido, a ver dónde están ubicados los silobolsas, los georreferencian, y de esa manera por darles un patrullaje más específico, ¿no? más dedicado, digamos. Creo que no hace bien, no hace bien, y menos en este momento, tener un problema social, tener una diferencia. Y esto es parte, desgraciadamente, de una grieta que no hay que negarla, existe, hay una grieta, hay un sector de la sociedad o dos sectores de la sociedad que están enemistados, que se miran por el cielo, y hay que trabajar, todos hay que trabajar por cerrar esto. La verdad que no se puede convivir en un país así. Hay un doble hecho que a mí me llama la atención, ahora se lo voy a preguntar para ver qué reflexión le merece a usted. Hemos visto que las autoridades nacionales o provinciales, bueno, yo en este caso hablo por Buenos Aires, no hay como un pronunciamiento muy firme acerca de estos actos de vandalismo. Puede ser porque la situación lo sobrepasa, digamos, en el sentido de, bueno, el tema de la cuarentena y la pandemia, están abocados a otra cosa, pero no hay un pronunciamiento puntual acerca de esto. Y con respecto a las entidades rurales, hemos visto comunicados o instituciones que se solidarizan hacia un productor, como, bueno, no sé, CRA, por ejemplo, ha emitido hace pocos días un comunicado, pero no hay un movimiento o una respuesta homogénea de todas las instituciones o, digamos, una respuesta que tenga peso, que salga el sector agropecuario con los tapones de punta, para llamarlo de alguna manera. Como que ninguno de los dos sectores se ha pronunciado con firmeza. A ver, bueno, eso es parte de lo que le pedimos a autoridades entre ayer y antes de ayer.
le pedimos concretamente al ministro de Agroindustria de la Nación a ver si no sería conveniente, le hicimos una propuesta, de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo de la Nación, o sea, el presidente, el señor Alberto Fernández, que se exprese y dé un mensaje muy claro condenando estos hechos. Por más que las autoridades de la Nación están actuando, ahora se está activando la Mesa de Seguridad Nacional, donde iban a llevar todo el tema de los actos hacia el campo. Pero nosotros consideramos que era necesario que el presidente Alberto Fernández dé un mensaje muy claro a la sociedad, porque no podemos dejar de lado que todos estos actos de vandalismo, incluso todas estas informaciones que muchas veces no eran ciertas, eran falsas, pero creó dentro del campo un grado de precaución, un grado de velocidad hacia las cuestiones que podían llegar a ocurrir, que pueden llegar a terminar en una situación, como hablábamos antes, una situación que no es buena para nadie, ¿no? Entonces, por eso es necesario que la más alta autoridad de la nación, o sea, el presidente, por lo menos del Poder Ejecutivo, que baje un mensaje para todos, y si querés, para hacerlo bien claro, para ambos lados de la guita, ¿no? De bajar los ánimos, una señal de un fuerte respeto a la propiedad privada, y bajar los ánimos de toda esa gente que se está dedicando a hacer estos hechos estos delitos, ¿no? Cuando en definitiva es un delito, todos estos, lo que son incendios, lo que son los bolsas, correr alambrados, eso es algo que no debe ocurrir, y ojalá que en este patrullaje que están haciendo las patrullas rurales, que agarren a gente que se esté dedicando a hacer eso, y que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Porque no podemos estar viviendo en los países, en la mayoría de los países que les va bien, todo esto ha sido superado, no ocurren estas cosas, no se ve nunca un atentado a la propiedad privada hacia un sector del empresariado, que es el productor rural, que es eso, el productor rural no deja de ser un empresario más, que invierte, que contrata mano de obra, que hace mover toda la economía de los pueblos del interior, y que lo cual le viene bárbaro para el país, porque le genera un ingreso de divisas muy importante, ¿no? Entonces, un país que vea a esa figura de la sociedad y lo condena, me parece que es un país que está condenado al fracaso, ¿no? Por eso tenemos que hacer un trabajo muy grande en la Argentina. Presidente de Velasco, ¿ustedes consideran, desde Carvap al menos, que hay una cuestión política en el trasfondo de todos estos hechos vandálicos? Mire, yo creo que yo no lo veo al presidente de la Nación bajando una orden para salir a cortar bolsas. Lo que sí creo que en todo sector político hay un espacio de gente, hay una cantidad de gente que es una militante enfervorizada, que no piensa, no usa la cabeza y se dedica a hacer estas cosas. Entonces, por eso es importante que el presidente de la Nación baje un mensaje, porque, para que la gente que está dentro del espacio político del oficialismo, esa gente, como lo voy a decir, como hay en todos los espacios políticos, hay gente que no piensa, gente que se deja llenar por impulsos, para que le baje los ánimos a esa gente. Pero no veo a un presidente, no a un gobernador mandando a cortarse los bolsas, eso sería una locura. Bien, quería hacerle una consulta. Usted mencionó en varias oportunidades de la entrevista a las patrullas rurales, y hace un tiempo atrás, semanas atrás, surgió una noticia. Aquí en Villegas no nos tocó, porque la patrulla rural siguió igual, pero en muchos municipios, algunos de ellos rurales, se empezaba a hablar de que la patrulla rural iba a dejar de estar donde estaba, en la dependencia en la que estaba, iba a pasar a pertenecer a lo que es la policía urbana, y que eso le quitaba el control o la vigilancia, que en algunos lugares ya de por sí es poca, porque son distritos grandes que tienen un sector rural muy grande, muchos kilómetros de caminos, muchas hectáreas, y eso preocupaba a los productores. En estas reuniones que ustedes mantuvieron con las autoridades nacionales y provinciales, ¿estaba la propuesta de que se fomente más a la policía rural, de que tengan más recursos, de que tengan más gente, más vehículos? ¿O qué fue lo que...? Sí. A ver, se lo planteo de esta manera. Carvap es un férreo y firme defensor de la existencia y la continuidad de las patrullas rurales. Y Carvap tuvo mucho que ver con la creación de las mismas.
El origen de las patrullas rurales era, a la hora de destinar los recursos, siempre era ese lugar y se destinaban los recursos hacia el lugar donde hay más población, o sea, los pueblos y ciudades. Ya desde hace un tiempo, las patrullas rurales estaban recorriendo un camino de desarticulación, incluso de a lo mejor de continuar en el mismo sendero de que se eliminen. Entonces, por eso, ya de la gestión de Redondo estamos pidiendo la creación, incluso adelante, la creación de las minas por ley. Y cuando asume ahora el ministro de Seguridad, Berni, surge dentro de los cambios que quiere hacer, que 31 patrullas rurales pasan a depender de la policía de seguridad, o sea, de la policía que hay en los pueblos. Con lo cual, digamos, a volver al inicio de lo que fueron las patrullas rurales, ¿no? O al motivo por el cual se crearon. Bueno, ahí tenemos una buena, y eso hay que decirlo, hay que reconocer las cosas buenas y las malas, ¿no? Ahí en el más alto nivel del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, tomamos contacto, le transmitimos nuestra preocupación y se revirtió la medida esa. Se revirtió y solo seis patrullas rurales en solo 6 lugares que pasaron a depender de las departamentales. Los que son, por ejemplo, Necochea, General Porredón, La Matanza, La Plata, y me estoy olvidando uno más, Escobar y alguno más. Bueno, pero por suerte la patrulla rural está firme, está trabajando muy bien, y es más, están empezando en estos días unos cursos de capacitación, así que bueno, creo que podemos decir que hoy en día la patrulla rural goza de buena salud. Bien, días atrás conversamos con Guillermo Chapado, que es integrante de la Sociedad Rural del Partido General Villegas y delegado de esa rural en Carvap, y nos comentaba que sí, había estado participando del consejo directivo de Carvap, y que la resolución de ese consejo había sido llamarse a un estado de alerta y movilización, y queríamos saber cuál era la evolución, digamos, desde ese llamamiento, desde ese consejo directivo hasta la fecha. Si se está pensando en realizar algún otro tipo de manifestación, algún otro tipo de declaración, cómo ha evolucionado la situación del campo desde ese momento hasta ahora, si lo ven bien, si son optimistas, si no han tenido respuestas a sus reclamos. A ver, la gran preocupación del campo que motivó esa decisión del Consejo Directivo de Carvap fue todo ese avance o esas acciones que podían conducir a una pérdida de la institucionalidad del país. Concretamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que sea la expropiación de una empresa privada, póngale el nombre que quiera, a un avasallamiento del poder judicial por parte del poder ejecutivo. Creo que, bueno, y por supuesto a ver todo lo que había atrás, ¿no? Esa intención de manipular un comercio de granos. No nos olvidemos que todo esto empezó hace rato, cuando algunos dirigentes del oficialismo empezaron a una idea loca de retirar una Junta Nacional de Granos. Pero recordemos también, fijémonos que en todos estos días la sociedad reaccionó, la sociedad en su conjunto, vastos sectores de la sociedad reaccionaron en contra de una pérdida de institucionalidad por parte del país. Hoy en día vemos que a lo mejor el presidente abandonó esa idea de expropiación de una empresa privada. Nos olvidemos que si la expropiaban, aparte de todo lo que hablamos recién, también iba a ser Vicentín, se hubiera transformado en una empresa, otra empresa donde que iba a ser un refugio militar de pagos. Si hoy en día Vicentín tiene 1.000 empleados, iba a pasar a tener 5.000 o 10.000 empleados. Y otra carga más para la mochila de impuestos que pagamos todos los privados, ¿no? Entonces, creo que eso va en sentido totalmente contrario a lo que necesita este país, y por eso la sociedad reaccionó. Luego, bueno, hubo un incremento de todo ese acto vandalismo, lo cual por supuesto nos pone en estado de alerta, pero bueno, en la medida en que transitemos los caminos democráticos y de institucionalidad, creo que el Consejo de Carvap va a ser en estado de alerta, pero bueno, estaremos expectantes a lo que pueda suceder por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, estamos dialogando con Matías de Velasco, quien es presidente de Carvap, en el espacio La Voz del Campo, aquí en FM Actualidad. Matías, ya para
para despedirlo, quisiera, bueno, darle el micrófono de actualidad para que haga una última reflexión acerca de estos hechos vandálicos que se están sucediendo. Afortunadamente en el distrito de General Villegas, digamos, no hemos sufrido ninguna clase de hechos vandálicos de estas características, ¿verdad? Pero sí vemos que en las zonas aledañas se están produciendo, por ejemplo, bueno, Venado Tuerto, en Peguajó. Entonces, digamos, es algo que, si bien no está tocando de manera directa al sector agropecuario aquí en General Villegas, lo preocupa. Entonces, por eso quisiera pedirle una última reflexión acerca de todo esto que está sucediendo, y que nos comente, además de las reuniones que ya han mantenido con las autoridades nacionales y provinciales, qué otra cosa más está dispuesto a hacer CARVAP y todas las entidades agropecuarias. A ver, para el esfuerzo que hay que hacer en pos de un crecimiento del país, en pos de una mejora de la situación social, CARVAP está dispuesto a hacer todo. Creo que es muy importante con respecto a todas estas cuestiones de vandalismo, y creo que tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad, y principalmente quienes tienen que empezar a hacer esto son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y todos los que de alguna u otra manera ocupamos a un lugar, a un cargo de relevancia en instituciones a lo largo de todo el país. Un esfuerzo muy grande tenemos que hacer todos en cerrar esta grieta que está dividiendo a los argentinos. No se puede vivir con odio dentro de un país, no se puede vivir con ansia de revanchismo. En un país tiene que actuar las instituciones, y la justicia, por ejemplo, no puede ser usada con fines políticos. Entonces, tiene que ser un país donde todos somos iguales ante la ley, y todos tenemos que saber que no se puede ir por la máquina, sino que hay que ir por la ruta. Eso es fundamental para construir un país en orden y con futuro. Con futuro, porque todos tenemos hijos, nietos. Entonces, esto tiene que ser un país serio, un país que tiene todas las condiciones para ser un país exitoso. El problema somos los argentinos mismos. Entonces, se necesita un cambio cultural, hay que trabajar en pos de eso, sin ningún lugar de dudas. Para eso es importante trabajar sobre la educación también. Entonces, creo que tenemos más tareas para hacer en Argentina, que no llegamos a completar el cuaderno, por decirlo de alguna manera, pero hay que trabajar, hay que empezar, y tenemos que poner todos el hombro para eso. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por por su tiempo, por haber hablado con nosotros. Estamos muy agradecidos, y bueno, lo saludamos. Bueno, yo le quiero dejar un abrazo muy grande a todos los productores de General Villegas, que se levantan todos los días a ver cómo le encuentran el agujero al mate y qué más pueden hacer, a trabajar, a invertir, a pagar impuestos, producir cada vez más. Un abrazo muy grande al presidente de la Ciudad Rural de General Villegas, el señor Daniel Colombo, y a todos los que todo el día ponen parte de su tiempo en pos de un sector productivo más pujante, la defensa de los productores, que dejan parte del tiempo de su familia, de su empresa, de sus ocupaciones, para hacer algo por la sociedad. Así que un abrazo muy grande para todos. 26 minutos de las 9 de la mañana. Hablábamos con Matías de Velasco, presidente de CARVAP, en este espacio.